Quiero invitarles a buscar en la Biblia 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 15. Segunda de Corintios 5:15 dice así: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Leemos de nuevo: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, viva y eficaz. Quiero orar para que esa palabra, tú, Señor, nos des la capacidad, la comprensión, la iluminación de tu Espíritu para entenderla en este día. Y que esa palabra nos sustente, nos inspire, nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca del discipulado y el tema, o quizás lo que van a trabajar el próximo año, conociendo a Cristo a través del discipulado. El primer día dijimos que conocer a Cristo es la esencia del discipulado y que conozcamos a Cristo como el hacedor de discípulos. Que conozcamos a Cristo como el discípulo perfecto y que conozcamos a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Salvador, como el eterno yo soy. Ayer hablamos de que la transformación en Cristo es la meta del discipulado y que es una transformación gloriosa, que no es cualquier cambio o un cambio superficial, sino que es una transformación de nuestra naturaleza, que somos creados de nuevo en Cristo Jesús, que es una transformación de nuestra identidad, que somos hijos amados de Dios, que es una transformación de nuestro carácter, que es una transformación de nuestro propósito, que es una transformación de nuestra vocación, que es una transformación de nuestro destino, de nuestra esperanza. Hay entre los hijos de Jacob, nosotros sabemos que nos fascina la historia de José y la leemos siempre y la volvemos a leer y nos inspira tanto ver la historia de José. Pero yo quiero animarles a ver la historia de otro hombre de la familia de Jacob. Se llamaba Judá. Un hombre que se apartó de la familia. Se apartó de la familia, buscó esposa, como decir, lejos de lo que era, de lo que debía ser la norma o lo que estaba establecido, o el consejo que tenían para ellos, y tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Un día su hijo mayor se casó con una mujer, pero dice que Dios lo destruyó, lo desechó y se murió el hombre. Y el hermano menor tenía que casarse con la mujer, con la viuda, y lo hizo, pero también se murió. Y entonces quedaba el menor, y Judá le dijo a la mujer: no, anda, mejor vete para que tus padres, cuando el muchacho crezca, entonces él va a ser tu esposo, pero déjalo que crezca. Pero el muchacho creció
Y Judá dijo, no, yo no voy a darle a ese hijo, se va a morir igual que los otros, entonces voy a quedar sin descendencia. Y además se murió la esposa de Judá. Entonces, un día él salió y la mujer, la que había sido esposa de sus 2 hijos, entendió, vio que el hijo había crecido y el hombre Judá nada que le entregaba al otro hijo para que fuera su esposa. Entonces un día ella se disfrazó de prostituta y él se acostó con ella. Y ella le dijo, ¿y qué me vas a dar? Y él dijo, bueno, te voy a dar un cabrito, pero dame algo de garantía. Y ella le pidió la vara, el sello y el cordón. Y entonces él se los dio. Pero la mujer quedó embarazada. Y entonces los siervos de Judá, un día cuando vieron a la mujer embarazada, le dijeron, mira, la yerna está embarazada. A lo mejor no cumplió la promesa y quizás se acostó por allá con otro hombre. Entonces Judá dijo, sáquenla y quémenla viva. Y cuando los hombres tomaron a la mujer, la sacaron de la casa y la iban a quemar, la mujer dijo, un momento, antes que me quemen, yo quiero decirle de quién es el hijo que llevo en mi vientre. Del dueño de esta vara, de este sello y de este cordón es el hijo que llevo en mi vientre. Y cuando Judá vio su vara, su sello y su cordón, dijo, no le hagan daño. Y dijo unas palabras muy interesantes. Dijo, ella es más fiel que yo. Ella es más fiel que yo. Y Dios transformó a ese hombre llamado Judá. Y bueno, los hijos de Jacob, de allí están las tribus de Israel. Pero de Judá vino el linaje escogido. Y Dios hizo una gran transformación en ese hombre. Y es una manifestación de su gracia. Entonces, la transformación en Cristo es la meta del discipulado. Que seamos realmente transformados, como fue transformado ese hombre. Quizás nuestros pecados son diferentes, pero podemos ser transformados en Cristo. Hoy yo quiero hablarle acerca de vivir en Cristo es el modelo del discipulado. El modelo del discipulado es vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el versículo que leímos dice, el Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el modelo del discipulado es vivir en Cristo. ¿Y qué es vivir en Cristo? Primero es vivir en intimidad con Dios. Es vivir en una relación de intimidad con Dios. Y intimidad no es aquí el culto público. Intimidad es esa relación personal de nosotros con Dios. Bueno, yo sé que no se limita al lugar, pero el Señor cuando habló acerca de la oración dijo, cuando ores, entra a tu aposento, abre la puerta, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero, ¿cómo es nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo es nuestra vida de intimidad con Dios? ¿Cómo es nuestra cercanía con Dios? Es muy triste saber que algunos cristianos
no tienen la disciplina de leer la Biblia en su casa. El único día que leen y oyen la Biblia es cuando están en el templo, en el culto. Pero no leen la Biblia. No tienen ese tiempo que cultiva su intimidad con Dios, en que hacemos por lo menos dos cosas principales. En que nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios habla con nosotros a través de su palabra. Ese tiempo de nosotros sentarnos a los pies del Señor, como lo hacía María, la hermana de Marta y Lázaro, cuando el Señor iba a visitarles. Ese tiempo de estar a los pies del Señor. Ese tiempo cada día de poder decirle, habla, Señor, que tu siervo oye, como lo dijo el joven Samuel. Entonces, no es estudiar la Biblia o leer la Biblia solamente los domingos. No, yo, por ejemplo, como pastor, podría leer la Biblia cuando voy a sacar un estudio para predicar. Pero para desarrollar esa intimidad con Dios, yo tengo que leer la Biblia todos los días. Y desde hace años hice algo diferente. Comencé a leer la Biblia. Yo leo normalmente en mi tiempo devocional un capítulo de la Biblia. Entonces, comencé a leer las versiones diferentes. Hace 3 años leí toda la Biblia, pero en la traducción La Reina Valera Contemporánea. El año pasado leí la Biblia, pero en la traducción Nueva Versión Internacional. Y este año ya voy en el Evangelio de Lucas leyendo la Biblia en la traducción del lenguaje actual. Y entonces para el próximo año busco otra traducción de la Biblia. Pero todos los días, antes de cualquier cosa, yo leo un capítulo de la Biblia. Y por lo menos digo, habla, Señor, que tu siervo oye. Yo sé que todos los días no quedo así impresionado diciendo, mira cómo Dios me habló de una manera maravillosa. Pero hay momentos especiales en esos días cuando uno puede sentir la cercanía de Dios en su vida. Igual con la oración. Hay una mujer en la Biblia llamada Ana, la mamá de Samuel, que no lo hizo en su cuarto secreto, lo hizo en el templo, un día cuando fueron a adorar. Pero ella derramó su alma, derramó su corazón delante de Dios. La Biblia dice, derramó toda su amargura delante de Dios. Le habló a Dios así, se sintió tan cerca de Dios y con tanta confianza que le dijo a Dios todo lo que sentía, toda la amargura que había en su vida, toda la decepción, la frustración, los temores, pero le dijo, Dios, si me das un hijo, yo lo dedicaré para ti. Y Dios le dio a su hijo Samuel. Y después fue al templo y lo dedicó, lo entregó a Dios. Y después Dios le dio muchos hijos. Pero qué bonita la cercanía de Ana con Dios. Y esa es nuestra intimidad. La vida en Cristo es una vida de intimidad con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo está su intimidad con Dios? ¿Cómo está cultivando usted esa intimidad con Dios? ¿Cuán cerca se siente usted de Dios cada día? Y lo hace. Bueno, la vida en Cristo es una vida de intimidad con Dios. Pero también la vida en Cristo es una vida en que esa relación con Dios se fortalece y crece cada día. Es
En segundo lugar, la vida en Cristo. Vivir en Cristo es vivir en una relación de amor. En una relación de amor. Cuando Jesús fue tentado, dijo, el diablo le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús dijo, la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En muchas cosas en la vida de Jesús, nosotros podemos hacer un cuadro comparativo entre Jesús y Adán. Cuando a Adán y a Eva, el diablo le mostró, no los reinos del mundo, pero le mostró el árbol allí de la ciencia del bien y el mal. La Biblia, cuando narra la tentación, dice que el árbol fue agradable ante sus ojos, codiciable ante sus ojos. Y lo que le ofreció de conocer el bien y el mal, de llegar a ser como Dios, llegó a ser algo tan atractivo para Eva que dejó el camino del amor al Padre, a Dios, para seguir el camino del amor propio, para amarse a sí mismo. Y Jesús hizo lo contrario. No es el amor propio, es una relación de amor con Dios. Y la Biblia dice que, bueno, hay una canción que dice, yo tengo un nuevo amor, de Roberto Orellana, ¿verdad? Y nosotros, la Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice, ustedes aman al Señor sin haberle visto. Vivir en Cristo es vivir en una relación de amor con Dios. Yo sé que a veces no es un asunto de decir, ay, yo estoy enamorado de Cristo. ¿Ok? Pero es un asunto de que en nosotros hay una relación de amor más fuerte que cualquier relación de amor en la vida. Y por eso el Señor, cuando habló a los discípulos, dijo, el que ame a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su tierra y aún su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Porque la vida en Cristo es una relación de amor que debe ser superior a cualquier relación humana o a cualquier relación de amor que nosotros podamos tener. Vivir en Cristo es una relación de obediencia. Es vivir en una relación de obediencia. El Señor dijo estas palabras: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La vida en Cristo es vivir en una relación de obediencia. Bueno, es en el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos el ejemplo de Abraham cuando sacrificó a su hijo Isaac. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
vivir en Cristo es vivir en una relación de servicio. Nosotros estábamos dando un discipulado y salió un hermano así medio bravo. Así como en desacuerdo. No bravo, pero en desacuerdo. Porque el que estaba haciendo la exposición dijo, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y él decía, a mí no me gusta esa palabra esclavo. Yo no estoy de acuerdo de que seamos esclavos de Jesucristo. Pero es la palabra siervo. Y vivir en Cristo es una relación de siervo a amo. Él es nuestro Señor. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nosotros somos mayordomos. Somos siervos. El apóstol Pablo dice, a Cristo el Señor servís. Los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo daba el testimonio diciendo, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y una cosa que Jesús le enseñó a los discípulos fue servir. Diciéndole, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La vida en Cristo es una vida con una relación de servicio. Pero también la vida en Cristo es vivir en una relación de adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo, cuando hablaba de nuestro llamado, de lo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dijo, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros somos llamados para adorar a Dios. Vivir en Cristo es vivir en una relación de adoración a Dios. Le adoramos a Él. No es nuestra adoración. No es para nosotros. Él es el digno de adoración. Y recordamos esas palabras en el libro de Apocalipsis. A Él sea no solamente en Apocalipsis, sino en toda la Biblia. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Bueno, leímos, creo que uno de estos días leímos el Salmo 100, ¿verdad? Cantar alegres a Dios, servir al Señor, adorar al Señor. Adorémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, la vida en Cristo es vivir en una relación de adoración. Pero también vivir en Cristo es vivir por la fe. El apóstol Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, vivir en Cristo es vivir por fe. Pero ¿usted sabe lo que significa vivir por fe? Bueno, eso nos lo enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Usted sabe lo que significa vivir por fe? 4 cosas. Número 1, estar siempre contentos. ¿Ustedes han leído ese versículo de la Biblia? Dice, estén siempre gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estén siempre contentos, sea cual sea la circunstancia que les toque vivir en la vida. El apóstol Pablo tenía el gozo del Señor y él podía decir, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es ese contentamiento de Dios
se esté en la necesidad o en la abundancia, en la enfermedad o en la salud, en cualquier situación de la vida. Ese es vivir por fe, es estar siempre contento. Pero también dice, orad sin cesar, oren siempre. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Pero entonces vivir por fe es orar siempre, es orar sin cesar. Pero también saben lo que es vivir por fe, es dar gracias en todo. Den gracias en todo, en toda situación, en toda circunstancia. Vivan con gratitud. El apóstol Pablo le enseñó a los hermanos, canten con gratitud, oren con gratitud, obren con gratitud. Hagan todo con acción de gracia. Y ese vivir por fe, aún dando gracias antes, porque el Señor, el que nosotros tenemos, es el que hace todas las cosas, los que, como dice, los que no son como si fueran. Que llamó a Abraham y le cambió el nombre y le dijo, va a ser padre de multitudes, padre, y no tenía ningún hijo, porque él llama a las cosas que no son como si fuese. Y por eso nosotros podemos dar gracias antes de tener las cosas. Pero vivir por fe es sujetarnos a la voluntad de Dios. Es aceptar la voluntad de Dios. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Entonces, la vida en Cristo es vivir por fe. Y vivir por fe es lo que acabamos de decir. Ahora, la vida en Cristo también es vivir en una esperanza viva. Vivir con esperanza. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado una esperanza viva. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y nosotros como creyentes tenemos una gran esperanza para esta vida y para la vida venidera. La Biblia dice que Dios nos guardará irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos santificará por completo. Que Él perfeccionará su obra en nosotros. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá. La vida, vivir en Cristo es vivir en esperanza. Somos las personas que tenemos las mayores expectativas de la vida. Esperamos del Señor lo mejor. Sabemos que toda su obra es hecha con fidelidad y su palabra es recta, como dice el Salmo 33:4. Sabemos lo que dice la Biblia, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos la esperanza, como dice el libro de Hebreos, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y tenemos la esperanza en la fidelidad de Dios. Y tenemos la esperanza en la obra perfecta de Dios. Pero tenemos la esperanza de que el que nos llamó a su gloria eterna no nos va a dejar embarcados, ¿verdad? El que nos llamó a su gloria eterna nos llevará a su gloria eterna. Y estaremos siempre con el Señor. Entonces, vivir en Cristo es vivir en una vida de intimidad con Dios. Antes estábamos lejos de Dios, pero cada día vivimos en Él y cada día tenemos que estar más cercano a Dios.
Vivir en Cristo es vivir en una relación de amor con Dios. Y el Señor nos enseñó en su relación con el Padre. Y vivir en Cristo es vivir en una relación de obediencia. Y vivir en Cristo es vivir en una relación de servicio. Y vivir en Cristo es vivir en una relación de adoración. Y vivir en Cristo es vivir en una relación de fe. Y vivir en Cristo es vivir en una relación de esperanza. Ese es vivir en Cristo. Ese es el modelo del discipulado. Nosotros tenemos que aprender a vivir en Cristo. Bueno, hay dos palabras muy interesantes. Es renuncia y entrega. Para vivir en Cristo, para vivir la vida en Cristo, tenemos que vivir una vida de renuncia y entrega. Abraham, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y él renunció a su tierra y a su parentela. Y él se entregó completamente al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio una tierra, le dio una parentela más grande que la que él dejó, ¿verdad? El padre de todo, no solamente del pueblo de Israel, sino de los hijos de la fe. Moisés dejó Egipto, pero después el Señor lo regresó, pero no para vivir o disfrutar de los tesoros de Egipto, sino para ir y liberar a su pueblo. Pero dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Pablo, que lo hemos mencionado bastante en este tiempo, dijo, todo, he renunciado a todo, todo lo pongo por basura, por tener a Cristo. Y el mismo Señor dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas para nosotros vivir en Cristo. Esa vida de renuncia y entrega. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Señor dijo, el grano de trigo, de maíz, el grano para que dé fruto, primero tiene que morir. Y uno ve la matica de maíz, cuando nace, todavía se ve ahí la semillita. Pero a medida que va creciendo, va desapareciendo la semillita. Primero tiene que romperse la cáscara. Y entonces germina y después va desapareciendo hasta que desapareció completo. Así es la vida en Cristo. Y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. No importa lo que tengamos que renunciar, lo que tengamos que dejar. El Señor dice, ninguno que haya dejado casa, padre, familia, o por causa de mí, dice, recibirá 100 veces más en este tiempo y en el postrer tiempo la vida eterna. Mire, lo más maravilloso de la vida es vivir en Cristo. Y si usted es un hijo de Dios, y si usted tiene a Cristo en su corazón, viva en Cristo. Pero viva, como dijo el apóstol Pablo, la plenitud de su vida en Cristo. Viva su vida en Cristo en forma plena. Viva su vida en Cristo en forma plena. Crezca en su intimidad con Dios. Crezca en su relación de amor con Dios. No así como los esposos que
cuando pasa el tiempo, entonces ya su relación de amor se debilita. No, crezca en su relación de amor con Dios. Crezca en su relación de obediencia a Dios. Crezca en su relación de servicio a Dios. Crezca en su relación de adoración a Dios. Crezca en su vida de fe. Crezca también en su esperanza. Aférrese y afirme su esperanza en Cristo. Disfrute la vida en Cristo. El modelo del discipulado es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es lo mejor y lo más grande. Así que yo le invito a que oremos. Póngase de pie y dígale al Señor: yo quiero vivir en Cristo de la forma más plena posible. Yo quiero crecer en mi vida en Cristo. Yo quiero vivir en Él. Te doy gracias, Señor. Por lo maravilloso que es vivir en Cristo. Quizás no lo hemos disfrutado todo. Quizás no hemos llegado a esa plenitud de la vida en Cristo. Pero tu palabra nos los muestra de una manera maravillosa. Y aunque no hayamos alcanzado todo, como lo expresó el apóstol Pablo, deseamos en nuestro corazón crecer en nuestra relación contigo. Y quiero orar, Señor, para que nos permitas cada día vivir en Cristo en la mejor manera posible, en la máxima expresión, y podamos disfrutar de lo que es vivir en ti. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición. Nosotros sabemos lo que es vivir en el mundo. Nosotros sabemos lo que es vivir en el pecado. Nosotros sabemos lo que es vivir lejos de ti. Y ahora que estamos disfrutando la vida en Cristo, queremos más. Como dice la canción, quiero más de ti. Queremos más de ti. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Bien, hermano, le damos gracias al Señor porque Él es bueno, hermano, y hemos podido